Hola, en esta oportunidad estaré presentando cómo se resuelve el problema 2-127, el cual nos especifica lo siguiente. En el diseño de un mecanismo de control, la guía ranurada vertical se mueve con una velocidad constante, x es igual a 15 pulgadas por segundo durante el intervalo de movimiento desde x igual a menos 8 hasta x igual a 8 pulgadas para el instante en el que x es igual a 6 pulgadas. Calcula las componentes normal y tangencial de la aceleración del pasador, que está confinado a moverse a través de la ranura parabólica. Entonces, primeramente, para iniciar con el análisis, nos indica el problema que la velocidad de x punto denotada, es igual a 15 pulgadas por segundo. Sucesivamente nos dice que el intervalo de movimiento es desde x igual a menos 8 hasta 8 pulgadas, respectivamente. Sucesivamente, un parámetro que debemos de tener en consideración es que esta velocidad es constante. Es un parámetro bastante importante para lo que haremos a continuación. Sucesivamente, nos dice que se efectuará el análisis en x igual a 6 pulgadas. Ahora, ¿cuáles serían nuestras incógnitas para este problema? Las incógnitas a resolver serían prácticamente las componentes normal y tangencial de la aceleración en el pasador P. Aquí las tenemos, serían la componente normal y tangencial dentro del pasador P. Nos enfocaremos en su aceleración de P. Ahora, otro punto importante es esta ecuación. Esta ecuación determina cómo es que se efectuará el movimiento del pasador P a lo largo de la parábola y cómo se llega a ella. Bueno, vamos a explicarlo. Primeramente debemos de notar cómo es que abre. En este caso se abre verticalmente, por lo cual utilizamos esta ecuación de la formación de la parábola. Sucesivamente es importante identificar los puntos que nos describen el parámetro de posicionamiento. Primeramente tenemos el vértice, denotado en este punto, y sucesivamente el corte en el eje X, denotado en el punto 10,0. Estos puntos son bastante importantes, ya que denotarán las constantes para colocar en nuestras ecuaciones de la parábola. Los ejes que determinaremos en este caso serían los ejes coordenados x, y, tal y como se muestran. Entonces, ahora para aplicar el uso de estas ecuaciones habría que determinar las componentes del vértice. En este caso, las componentes del vértice están denotadas como h, k y estarían efectuadas en este punto. Entonces aquí sustituimos h como 0. Esto es igual a 4p por y menos k, que en este caso tiene un valor de 10. Sucesivamente, siguiendo con las operaciones, podemos expresar la siguiente. A partir de esta ecuación, ahora podemos determinar algunas otras consideraciones adicionales en base a los puntos que nos plantea el problema. En este caso tenemos estos dos puntos, que igualmente nos servirán como posibles condiciones para encontrar una incógnita que nos falta. Si se fijan, nos falta la incógnita P. Las denotamos a estas dos como 1 y como 2 para determinar qué podemos obtener al sustituir estos valores y encontrar en sí mismo el parámetro P. Aquí es sustituido el parámetro de x igual a 0 y sucesivamente, como vemos, el parámetro de y igual a 10. Aquí vemos que prácticamente 10 menos 10 se cumple el 0 y con esto pues ya se estaría validando nuestra primera ecuación, que igualmente en esta no nos dice nada, el valor de P, pero en la segunda vamos a ver qué nos da. Sustituimos el valor de x como 10, entonces tenemos 10 al cuadrado es igual a 4p por
el valor de y, que en este caso vendría siendo 0 menos 10. Y aquí nuevamente vemos que sí es posible ya obtener el valor de P, así es que podemos despejarlo de la siguiente manera. En este caso, así quedaría el despeje para P, y esto nos daría un valor de menos 5 medios. O lo que es lo mismo a menos 2.5. En este caso, P denotaría nuestro foco en la parábola y estaría en este punto. A partir de este punto es donde se efectuaría el foco y este sería el vértice. Entonces ya tenemos todos los parámetros y los puntos importantes que determinan la trayectoria de la parábola. Sustituyendo esto, los datos de H, K y P en esta ecuación, tendremos lo siguiente. Sustituye el valor de P de menos 2.5 y ejerciendo las operaciones tenemos nos da un valor de menos 10 por y menos 10. Y ahora a partir de esta ecuación podemos despejar fácilmente y. Despejando entonces para la componente en y que nos quede exactamente igual a la ecuación que está marcada en la parte inferior derecha, tendremos esto. ¿Sí? Esta expresión es la que determinaría la ecuación de posición. A partir de esto, bueno, ya se podría ejercer lo que sería el análisis tanto de la aceleración, velocidad y posición. Continuemos con el análisis. Entonces, dado que tenemos esta ecuación estaría denotada como nuestra ecuación de posición. Ahora, ¿cómo determinaríamos sucesivamente las ecuaciones de velocidad y aceleración? Bueno, pues esto es posible a partir de la derivada, ¿sí? ¿Cuáles serían nuestras incógnitas aquí que variarían con el tiempo? Pues serían las componentes de x y y. Aquí lo denotaría. Las variables, entonces serían x y y. Estas variables pues estarían en función del tiempo y respecto de ese valor del tiempo habría que derivar. Teniendo esto en mente, vamos a derivar esta ecuación de posición. Tenemos primeramente una constante, menos un décimo, puede salir fácilmente de la derivada. La derivada de x al cuadrado es 2x, más por la derivada interna, no olvidemos, que sería en este caso x punto, siguiendo la regla de la cadena. Este es el valor de 0, no lo pondremos, dado que es una constante. Y sucesivamente la derivada de y, como es una función respecto del tiempo, quedaría como y punto. Y esta sería ya como tal nuestra ecuación de velocidad. Derivando ahora esta ecuación, para obtener nuevamente la ecuación de aceleración tenemos lo siguiente. Sacamos 2 décimos como una constante
Eso no influye para obtener la derivada y nos concentramos únicamente en determinar la derivada de x por x punto. Entonces nos quedaría lo siguiente: x punto por x punto más la derivada de x punto sería x2 puntos por x simplemente. Igual, y la derivada de y punto, pues simplemente y2 puntos, que denotaría esto la velocidad, la aceleración en y. A partir de esto, entonces ya tendríamos ahora nuestra ecuación de aceleración. La cual esta es la que emplearemos para el análisis primeramente. Aquí nos lo especifica, aceleración. Entonces, dado que nos interesa las componentes normal y tangencial, esta sería la ecuación que denotamos. En estos dos puntos, x 2 puntos y y 2 puntos, es donde centraremos el análisis. Serían nuestras incógnitas a determinar primeramente, para después continuar y encontrar las componentes normal y tangencial. Para resolver estas ecuaciones, partimos de los datos que nos da el problema. Nos da que es en x igual a 6 pulgadas y nos da que en la velocidad de 15 pulgadas por segundo es donde se debe efectuar el análisis. Partimos de que esto es constante, entonces podemos determinar fácilmente de que el parámetro de x 2 puntos que define la aceleración sería como 0. Siguiendo como tal la sustitución de estos conceptos que nos da el problema, tendríamos lo siguiente. Sería 2 décimos menos 2 décimos por x punto, que sería de 15, por x punto, nuevamente 15, más x 2 puntos, que en este caso lo denoté como 0, puesto que es constante, su derivada sería igual a 0. Entonces, sustituyendo sus valores, podemos encontrar ahora nuestra variable y 2 puntos, que denotaría la aceleración en la componente y. Efectuando la sustitución y la reducción de esta expresión, matemáticamente tendríamos el valor de menos 45 pulgadas por segundo cuadrado. Y este sería un valor que más adelante nos ayudaría a la solución. Igualmente aquí se me olvidó las unidades de la aceleración en la componente nx serían de 0 pulgadas por segundo. Y estos dos valores nos servirán más adelante para denotar las componentes normal y tangencial en el punto P. Una cosa a tener en mente es de que como hemos efectuado nuestro sistema de referencia XY, X 2 puntos, este signo negativo nos indicaría simplemente que no está en la posición correcta, sino que está invertida. Es decir, lo siguiente, X estaría en esta posición y Y no estaría en la posición que marcamos en nuestro sistema de referencia, sino estaría a la inversa. Es decir, iría hacia abajo. Esto es muy importante para dibujos que haremos más adelante y identificar cuáles serían las condiciones. Entonces hay que tener esto en mente. Un signo negativo nos indica que está simplemente del lado contrario a como hemos marcado nuestro sistema de referencia. Ahora, aquí ya tenemos estos dos valores de x 2 puntos y y 2 puntos. ¿Cómo le haríamos para encontrar las componentes ahora normal y tangencial, que son realmente las que nos interesan? Entonces habría que considerar lo siguiente. En este punto P tendríamos aquí estaría denotado nuestro punto P.
Entonces, haré una pequeña demostración de manera gráfica de cómo es que se ilustrarían estos resultados en este punto. Primeramente tendríamos la aceleración en Y. Como les mencioné, como es negativo, va en dirección contraria al eje Y. Sucesivamente aquí iría la componente X. No la pongo en este caso porque pues está denotada como 0. No tendría una referencia como tal en esta ilustración. Pero por otro lado, sabemos que en esta dirección iría un desplazamiento. Ese desplazamiento lo denotaré como ds. Sería la velocidad. Sería siempre tangencial y estaría denotada por las constantes de x punto y y punto. En este caso la he denotado igualmente hacia abajo. Veremos más adelante que sí respectivamente es hacia abajo. En base al uso de esta ecuación, la ecuación de velocidad. Sí, en base a esta determinaremos ese valor de y punto que sería la velocidad en y. Aquí tenemos las condiciones en el que x punto está denotado como 15, por eso es que se denota del lado derecho como si fuera positivo y aparte es constante. Entonces ya tendremos este valor predefinido para hacer la prevista adecuada de esta representación. Ahora vamos a determinar el valor de y punto, que sería la velocidad en y. Bastaría simplemente con sustituir en nuestras ecuaciones que ya hemos definido anteriormente. Aquí tendremos que es de menos un décimo por 2 por x, en este caso x, el valor de 6 pulgadas, como lo predefine el problema. Déjenme acomodar esto un poco. Entonces tendremos la sustitución ahora simplemente en la ecuación como 6, sería 2 por 6, por x punto, que en este caso estaría denotada por 15, y eso sería igual a y punto. Como vemos, pues nos dará un resultado negativo, y esto, como les había mencionado anteriormente, el resultado negativo indica que la velocidad se ve reflejada al contrario a como se predefinió el eje Y. Eso nos daría un resultado de menos 18 pulgadas por segundo. Y aquí lo vemos ya denotado. Como les había mencionado anteriormente, va en sentido negativo, hacia abajo, la velocidad en y. Por otra parte, aquí estoy trazando lo que serían las componentes de la aceleración tangencial y asimismo la aceleración normal. Entonces ya con estas dos predefinidas podríamos encontrarlas. De acuerdo a esta representación esquemática podremos fácilmente ya encontrarlas. Pero primero unas cosas adicionales. Aquí tenemos un ángulo primeramente que es bastante importante. Este ángulo se predefine de acuerdo a la trayectoria de la velocidad, que sería ds, que en este caso denotaría la componente total de la velocidad. Déjenme ilustrarlo un poco mejor en esta representación.
Tenemos aquí primeramente la componente en x punto y la componente en y punto, que en sí mismo nos darían como resultado una resultante de velocidad, que en este caso la he denotado en este diagrama como ds. Es importante encontrar ese ángulo para posteriormente poder descomponer la aceleración de y dos puntos, que es la única aceleración que interactúa en el problema, en las componentes de aceleración tangencial y normal. Aquí ya lo vemos un poco más representativo de cómo es que está constituido este ángulo θ. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos este ángulo? Este ángulo lo encontramos igual usando la tangente inversa de y punto y x punto, que sustituyendo ya los valores numéricos que hemos obtenido anteriormente, tendríamos que θ sería igual a la tangente a la menos 1 de menos 18 pulgadas sobre 15. Puesto que va hacia abajo, para eso sirve el signo. En este caso, pues como nos interesa simplemente el ángulo, no es necesario colocar el signo. Sustituyendo las operaciones, tenemos que esto nos da un valor de 50.19 grados. Y ese sería el valor de θ, que se vería representado en esta ilustración. Ahora, este mismo ángulo es posible representarlo en otro triángulo, que denotará las componentes de aceleración normal y tangencial. Déjenme ilustrarlo un poco mejor. Aquí igualmente tendremos nuestra resultante, que en este caso sería y dos puntos. Este ángulo igualmente estaría representado en esta distribución de las componentes normal y tangencial. Este ángulo estaría definido aquí por triángulos semejantes. Entonces, en esta pequeña representación estaría aquí. En esta parte estaría el ángulo θ, que sería ese mismo ángulo de 50.19 grados. Entonces, ya simplemente para encontrar las componentes de aceleración normal y tangencial, bastaría simplemente con descomponer la aceleración de 45 pulgadas por segundo al cuadrado en sus componentes normal y tangencial. A continuación les indicaré cómo hacerlo. Entonces, de acuerdo a esta representación, tenemos que el seno de θ es igual a la componente de aceleración tangencial sobre la hipotenusa, que en este caso sería y dos puntos. Despejando para la aceleración tangencial, tenemos que la aceleración tangencial es igual a y dos puntos por el seno de θ. Entonces ya tenemos todos los parámetros para encontrar la aceleración tangencial. Entonces la aceleración tangencial nos queda como aquí ejercemos la sustitución de menos 45, que sería lo equivalente al resultado de y dos puntos, sería 45 pulgadas por segundo cuadrado. En este caso nuevamente omito el signo por comodidad, pero recuerden que el signo simplemente determina la dirección. Al ejercer las operaciones adecuadas, esto nos da como resultado un valor de 34.56 pulgadas
por segundo cuadrado. Y con esto ya hemos encontrado una de las primeras incógnitas que nos solicita el problema, el determinar la aceleración tangencial en ese punto cuando x es igual a 6 pulgadas. Y con esto daríamos como resultado final de la aceleración tangencial. Ahora, por otra parte, para determinar lo que sería la aceleración normal, sería un método bastante similar. Y a continuación les demostraré cómo se puede hacer. Permítame borrar esto. Entonces nos queda ahora que el coseno de teta es igual a la aceleración normal entre y dos puntos. Como vemos nuevamente en esta ecuación, podemos ya despejar para la aceleración normal. La aceleración normal entonces quedaría como y dos puntos por el coseno de teta. Y ya que tenemos el ángulo y el valor de y dos puntos, que sería la aceleración, podemos simplemente sustituir, quedando entonces que la aceleración normal es igual a 45 pulgadas por segundo cuadrado por el coseno de 50.19 grados. Ejerciendo las operaciones en la calculadora, tenemos que esto nos da un valor de 28.881 pulgadas por segundo cuadrado. Y así de simple determinamos la aceleración normal que se nos solicitaba en el problema para el punto en x igual a 6 pulgadas. Bueno, y por tanto esto ha sido todo. En base a estas condiciones podemos determinar fácilmente que bajo la posición en x igual a 6 pulgadas y a una velocidad de 15 pulgadas por segundo que nos plantea el problema, determinamos que la aceleración normal y la aceleración tangencial están determinadas tal y como se especifica en esta parte. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse al canal. Subiré muchísimos más videos de cómo resolver problemas como estos y de este tipo. Igual con toda la explicación. Si tienen alguna duda, comentario, por favor especifíquenmelo. O si quieren que resuelva algún problema en específico. Muchas gracias.